Las cámaras de seguridad captaron los últimos instantes de Jocelyn Tuakisa, cuando caminó junto a un viejo conocido y entró a aquella casa alquilada. La puerta se cerró en silencio y fue la última vez que se la vio con vida. Horas después, el hombre salió cargando a Jocelyn en la espalda. Ella no se movía, no reaccionaba. Jocelyn ya estaba muerta. Y desde allí llevó su cuerpo hasta Lincoln Park para enterrarlo apresuradamente y ocultar el crimen, dejando una pregunta inquietante. ¿Qué ocurrió realmente detrás de esa puerta? Desde un pequeño pueblo llamado Pujilí, provincia de Cotopaxi, Ecuador, el 18 de junio de 2003, Jocelyn Johanna Tuakisa nació en una familia campesina pobre. Su madre se llamaba Inés, y sobre su padre casi no hay información. Solo se sabe que ambos pasaban el año entero aferrados al campo, ahorrando cada moneda para criar a su hija. En busca de nuevas oportunidades, la familia dejó su tierra y se mudó a Quito. La capital no era nada fácil para una familia de ingresos limitados, pero fue precisamente en ese lugar bullicioso donde Jocelyn mostró algo que hacía que la gente se fijara en ella. Una mente brillante, excelentes notas, una resistencia obstinada y metas claras. Ella no estudiaba para pasar la materia, estudiaba para escapar del destino que parecía escrito de antemano. Jocelyn tenía un sueño muy concreto: convertirse en auxiliar de vuelo. Para ella, el cielo no era solo una profesión, era una salida, un boleto para cruzar hacia otra vida, donde la pobreza ya no se aferrara a cada comida. Y fue también en ese camino donde Jocelyn conoció a John Moisés Chagassi Ilvis, nacido el 30 de marzo de 2003 en Riobamba, provincia de Chimborazo. Al principio, todo parecía una historia normal. Dos jóvenes que se conocen, conversan y se vuelven cercanos. Una amistad aparentemente inofensiva, hasta que los sentimientos de John comenzaron a cambiar de dirección. Con el tiempo, la mirada de John hacia Jocelyn dejó de ser la de un amigo. Se parecía más a una admiración mezclada con el deseo de poseer. Algo que rara vez se dice con palabras, pero que se revela en la manera de estar pegado, en la atención que llega justo a tiempo y en la impaciencia cuando la otra persona no responde. Pero Jocelyn era distinta. Estaba enfocada en su futuro y mantenía límites claros. Solo amigos. El camino de ambos empezó a bifurcarse en dos direcciones, pero el destino terminaba siendo el mismo: Estados Unidos. John cruzó ilegalmente la frontera por El Paso de Texas y fue retenido por la patrulla fronteriza. Como no había suficiente espacio de detención, las autoridades lo dejaron en libertad. Sin ser deportado de inmediato, John entró así en la vida migrante. Se estableció en Express Valley, condado de Rockland, estado de Nueva York, un lugar lo bastante lejos para empezar de nuevo, y también lo bastante discreto como para que nadie prestara atención. Unos meses después, le tocó a Jocelyn tomar la decisión de ir a Estados Unidos. Estudió inglés, el idioma que podía abrirle la puerta a la carrera de auxiliar de vuelo que llevaba tanto tiempo persiguiendo. Para Jocelyn, no era un viaje para hacerse rica rápido, sino un paso calculado hacia el futuro. Jocelyn cruzó la frontera atravesando la selva amazónica junto a su tío, Paul Tuakisa, la esposa de él y sus primos. Él, el 19 de junio de 2023, llegó a la frontera sur de Arizona y fue detenida por la patrulla fronteriza. Ya en Estados Unidos, Jocelyn había planeado ir a Chicago, pero luego cambió de rumbo. Trabajó en dos ciudades distintas antes de detenerse en el norte del estado de Nueva York. Allí, Jocelyn consiguió un empleo temporal. Trabajaba como camarera de piso en un hotel local, ganándose la vida mientras buscaba la manera de regularizar su estatus migratorio. Fue precisamente en esa tierra fría del norte donde Jocelyn empezó a construir nuevas relaciones.
se hizo amiga de Jennifer Engel y de un joven llamado Christopher Renna. En junio de 2024, Jocelyn ya estaba estabilizando su trabajo. Su plan para regularizar su estatus migratorio iba avanzando y estaba a punto de cumplir 21 años. Para ella, el cumpleaños era solo un día normal, hasta que apareció un mensaje en redes sociales. El remitente era John, un viejo conocido de Ecuador. Dijo que él también estaba en Estados Unidos, y de inmediato propuso: «Vamos a vernos para celebrar tu cumpleaños». Una invitación que sonaba demasiado inofensiva, incluso emocionante para Jocelyn. Lejos de casa, reencontrarse con un rostro familiar. Pero John no solo la invitó a comer, preparó la fiesta a su manera. Usó documentos de identidad falsos para alquilar una casa por Airbnb, justo en el área donde Jocelyn estaba viviendo. La razón que dio sonó fluida y convincente: un lugar privado para celebrar a gusto, crear ambiente y evitar el ruido. El 18 sextos, John salió de Spring Valley para encontrarse con Jocelyn. Todo se desarrolló como una escena fácil de creer. Un reencuentro, algunas historias antiguas, risas, esa sensación de cercanía que regresa después de años. Cerca de las 4:30 de la tarde, ambos entraron en la casa que John había alquilado. En ese espacio cerrado, recordaron momentos, hablaron del pasado y luego compartieron una botella de vino. Jocelyn pensó que estaba viendo a un amigo, pero John estaba viviendo dentro de otro guión. Él cargaba con una emoción que nunca se apagó, una creencia torcida de que esta vez sería diferente, de que ese era el momento adecuado para que Jocelyn lo mirara como a un hombre y no como a un amigo de antes. Los años de distancia, para John, no fueron distancia, sino tiempo para que la ilusión creciera. Jocelyn empezó a darse cuenta. Los sentimientos de John seguían intactos desde la infancia, incluso más pesados. Ella intentó decirlo con claridad, firme pero sin crueldad. Su vida había tomado otro rumbo. No podía, y nunca lo vería de otra manera. Necesitaba límites. Para John, eso no fue un simple rechazo. Fue el derrumbe de un sueño que él mismo alimentó, coloreó, y luego pretendió que Jocelyn protagonizara. Y cuando Jocelyn no actuó según el guión, la oscuridad dentro de John emergió. Ya no era el amigo de antes, sino un hombre activado por la herida de sentirse rechazado y por la pérdida de control. Tras ser rechazada por Jocelyn, John atacó de forma repentina y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Luego la cargó fuera de la casa alquilada como si fuera un saco y caminó directamente por la calle, justo delante de 2 agentes de policía que patrullaban la zona. Sin embargo, no se dieron cuenta de que ella estaba en estado crítico, ni se pudo determinar si en ese momento Jocelyn aún respiraba. A solo unos metros más adelante, John entró en el Parque Lincoln. Aprovechó un área poco transitada para cavar una fosa poco profunda y enterró apresuradamente a Jocelyn, cubriéndola con ramas. Después de hacerlo, regresó a la casa, se cambió de ropa, metió sus pertenencias en una maleta y una mochila y se marchó. Una minivan ya lo estaba esperando para llevarlo a la estación, y desde allí tomó un autobús para huir de regreso a la ciudad donde vivía. Mientras tanto, Jocelyn perdió todo contacto. Su familia entró en pánico. No podían llamarla ni recibían respuesta a los mensajes. Al día siguiente, su tío Paul presentó la denuncia por desaparición. La policía abrió una investigación por persona desaparecida, desplegó una búsqueda a gran escala y la unidad de delitos graves se incorporó de inmediato al caso. Después de la desaparición de Jocelyn, la policía movilizó a detectives para interrogar a muchas personas y organizó búsquedas por toda la ciudad, ejecutando órdenes de registro de manera constante. Pero el verdadero giro del caso llegó de alguien que nadie esperaba: la dueña del alojamiento que John había alquilado, la señora Idania Fernández Rodríguez. Durante una inspección rutinaria,
ella descubrió manchas de sangre en varios puntos del apartamento. Con la intuición de que algo grave había ocurrido, avisó de inmediato a las autoridades. Cuando los detectives entraron al lugar, encontraron sangre en la sábana, además de un mechón de cabello que se cree que era de una mujer, y también una botella de vino. Todo fue rápidamente asegurado. Se tomaron muestras y se envió a análisis pericial. Más importante aún, Idania aportó un video de la cámara de seguridad que registró los movimientos de los dos esa tarde. Un familiar de Jocelyn vio las imágenes y reconoció a John. Después, le contó a los detectives sobre la relación de amistad entre ambos. Ese video se difundió a una velocidad impresionante en redes sociales, apenas unos 30 segundos, pero suficientes para estremecer a toda la comunidad. Cerca de las 4:20 de la tarde, los dos entran a la casa con total normalidad. Jocelyn camina mientras mira su teléfono. Se ve completamente confiada. John abre la puerta y justo antes de entrar, levanta la mirada y mira directamente a la cámara. Una mirada que a muchos les dio escalofríos al verla después, porque parecía el instante en que el autor del crimen sabe que está siendo grabado y aún así entra como si nada fuera a pasar. A las 7:15 de la noche, John aparece saliendo de la casa, pero esta vez Jocelyn huye, no camina a su lado. En las imágenes, ella yace inmóvil sobre la espalda de John. Un coche patrulla pasa por delante y sigue su camino, claramente sin saber lo que estaba ocurriendo. John gira hacia la derecha. Unos 20 minutos después, la cámara lo vuelve a captar, regresando solo al borde de la casa. Entra, y 10 minutos más tarde sale. Ya se había cambiado de ropa, llevaba un bolso y una mochila, y se sube a un taxi que lo estaba esperando. Precisamente esas grabaciones hicieron estallar a la comunidad, y la búsqueda de Jocelyn se expandió. En la madrugada del 21/6, la familia recibió la noticia de que alguien había intentado, sin éxito, retirar dinero con su tarjeta de débito, lo que llevó a la policía a seguir cualquier rastro relacionado. Al mediodía del 22/6, la policía encontró un cuerpo en un parque. Estaba en avanzado estado de descomposición y cubierto con ramas. El cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Onondaga. El resultado confirmó que la víctima era Jocelyn y que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Desde ese momento, el expediente dejó de ser un caso de desaparición. Era un homicidio, y el equipo de investigación de homicidios, CD, se incorporó oficialmente. Después de confirmar que se trataba de un homicidio, la investigación giró hacia un único objetivo: capturar al responsable. El expediente dejó de ser una chica desaparecida y se convirtió en una vida arrebatada, con el autor aún afuera. La noticia corrió tan rápido que casi no daba tiempo a respirar. La comunidad migrante ecuatoriana salió a la calle, alzó fotos de Jocelyn y gritó su nombre. Ella no puede desaparecer en silencio. No era solo dolor, era indignación, porque en tierra ajena basta un tropiezo para quedar fuera del radar del sistema. Entre los gritos de justicia, se mencionó otro nombre: Saraí Llanos Gómez, 19 años, desaparecida en 2022. No era para sumar tragedias, sino para advertir lo obvio y lo cruel. Las mujeres migrantes son blanco fácil. Una promesa de buen trabajo, una cita segura, una oportunidad que parece salvación, y la trampa se cierra. Así, cuando Jocelyn fue asesinada, la comunidad no solo la lloró, se asustó por sí misma. Temían que mañana desapareciera otra joven. Temían que, si el culpable escapaba, la lección fuera: no pasa nada. La protesta era por justicia, sí, pero también por el derecho a vivir con seguridad lejos de casa. Mientras la calle ardía, en la sala de investigación el ritmo subía. La policía intensificó la búsqueda de John. Revisó cámaras, cruzó horarios, reconstruyó rutas, y apareció una pista caliente. Una cámara lo captó trabajando en un restaurante. Era clave. Seguía en el área.
Pero las redes sociales iban más rápido. La foto de John inundó grupos comunitarios con un mensaje directo: si lo ves, avisa. La difusión fue tan brutal que el propio John supo que lo estaban cazando. Tras muchos días de una intensa persecución, John finalmente se quedó sin salida. La noche del 25/6 fue acorralado hasta el último paso y se entregó a las autoridades. Para la comunidad, ese fue el momento en que se desató el nudo de la tensión. El hombre al que ya llamaban el segundo monstruo de Nueva York, por fin apareció, sin huir, sin esconderse. El 27/6, John fue puesto bajo custodia y luego presentado ante el tribunal de la ciudad. Allí, el fiscal Alphonse Williams anunció los cargos: asesinato en segundo grado y ocultamiento de un cadáver. En la sala, a través de un intérprete de español, el abogado le preguntó a John si entendía las acusaciones que enfrentaba. John respondió con total calma que no recordaba nada, alegando que estaba borracho, una explicación que contradice por completo lo que registraron las cámaras. John se declaró no culpable, pero ante el riesgo de fuga y el cúmulo de pruebas claras, el juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó su traslado a la cárcel del condado, a la espera de los siguientes pasos legales. Jennifer, amiga de Jocelyn que estuvo presente en la audiencia, comentó que la conducta de John era muy extraña, como si intentara taparlo todo con la excusa de estar borracho. Se fijó una audiencia preliminar para el 2 de julio de 2024, con el fin de decidir si el caso iría a juicio. Sin embargo, hacia finales de julio, la información sobre esa audiencia aún no estaba clara. Tampoco hubo confirmación oficial de si las personas sospechosas de haber advertido o ayudado a John a huir fueron investigadas o procesadas. Mientras la justicia seguía su curso, la familia de Jocelyn tuvo que enfrentar otro tipo de dolor. Amigos y compañeros de trabajo organizaron una campaña de recaudación para ayudar a cubrir los gastos y repatriar el cuerpo de Jocelyn a Ecuador. Su madre, Inés, coordinó con el consulado en Ambato para completar los trámites, llevar a su hija de regreso a casa, pero no de la manera en que ella había soñado. El caso cerró una etapa con John encarcelado, pero para la familia de Jocelyn, la pérdida sigue ahí. John dice que no recuerda nada, y los que se quedan no pueden olvidar. Sobre todo, una madre que perdió a su hija justo en su cumpleaños 21, cuando se suponía que iba a ser un día completamente normal. La campaña de recaudación para llevar a Jocelyn de vuelta a Ecuador se fijó una meta de $8,000. Pero para finales de junio, el dinero reunido apenas llegaba a $4,000. El vacío restante no era solo económico, sino una realidad brutal. Para las familias migrantes de bajos ingresos, incluso traer a un hijo a casa, después de perderlo, se convierte en una lucha. Sin otra alternativa, la familia se vio obligada a pedir ayuda a las autoridades. Mientras tanto, en el parque donde fue hallado el cuerpo, se levantó un memorial. No era algo grandioso, sino un rincón pequeño y estremecedor. La foto de Jocelyn, rodeada de ositos de peluche y flores artificiales. Esos objetos que parecen infantiles hacían que los adultos se quedaran sin voz, porque recordaban que Jocelyn acababa de cumplir 21 años y todavía tenía toda una vida por delante que no llegó a vivir. La familia depositó toda su esperanza en una sola cosa: que este caso no se hundiera en el olvido y que John pagara un precio proporcional. Según la ley, si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua, pero antes de que se dictara sentencia, la comunidad ya había sido arrastrada a otra sacudida. Una sensación de inseguridad que se extendió entre la comunidad hispana en Estados Unidos. La gente no solo sufría por Jocelyn, también temía por la pregunta que se repetía una y otra vez: ¿y si eso le pasa a mi hijo? Del dolor, la historia pasó rápidamente a la discusión. Muchas personas cuestionaron el sistema de justicia y la seguridad pública, en particular, el detalle de que 2 agentes en patrulla pasaran cerca justo cuando John sacaba a Jocelyn de la casa encendió una ola de críticas. No faltaron voces que exigieron investigar la respuesta de las autoridades. ¿Por qué no lo detectaron? ¿Por qué no se detuvieron?
Y si existe alguna falla en los protocolos de patrullaje y de identificación de situaciones de riesgo, organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes continuaron alzando la voz, no solo para exigir justicia por Jocelyn, sino también para reclamar una mejor protección para las personas extranjeras que viven en Estados Unidos, especialmente aquellas más vulnerables por no tener una red de apoyo y por sobrevivir en condiciones inestables. Y entonces el caso de Jocelyn arrastró un debate aún más amplio: la situación de los migrantes indocumentados. Algunos dicen que necesitan protección porque también son seres humanos, también trabajan y aportan. Otros lo ven como una consecuencia de políticas insuficientemente estrictas. Pero, se esté del lado que se esté, la muerte de Jocelyn dejó al descubierto una verdad incómoda. Cuando alguien vive en una zona gris legal, suele tener miedo de denunciar, de pedir ayuda, y es más fácil que quede aislado. Y ese aislamiento termina siendo un terreno fértil para la tragedia. En medio de toda la controversia, a la familia de Jocelyn solo le queda un deseo sencillo y doloroso: que la justicia se cumpla, para que la foto de la joven entre ositos de peluche y flores artificiales no se convierta en un recuerdo olvidado, y para que la historia de Jocelyn, una chica que dejó su tierra por el sueño del cielo, no termine como una noticia breve y luego desaparezca de la memoria de los demás. Jocelyn es un recordatorio doloroso de lo frágiles que pueden ser las mujeres frente a la violencia basada en el género, sobre todo cuando viven lejos de su tierra y no cuentan con una red de protección lo suficientemente fuerte. Era una joven migrante que avanzaba con dificultad, paso a paso, para ganarse una vida mejor. Se decía que había llegado a Estados Unidos para escapar de una relación tóxica, para cerrar ese capítulo en paz y empezar de nuevo. Pero al final, la vida no siguió el camino que ella eligió. Jocelyn no sabía que delante de ella había una puerta a punto de cerrarse de golpe. Y lo más cruel es esto: la distancia no la protegió. Dejó Ecuador. Atravesó los peligros del camino migratorio. Apostó su juventud a un futuro nuevo. Y aún así, la violencia la siguió como una sombra. No necesita fronteras ni pasaporte. Solo necesita a alguien que no acepte la palabra no. Por eso, Jocelyn no debería ser recordada solo como una víctima. Debe ser recordada como un símbolo de la urgencia de cambiar una cultura en la que el rechazo de una mujer se interpreta como un desafío, en la que el daño se trata como un asunto privado y en la que las personas más vulnerables deben ser protegidas con acciones reales, no solo con consignas. Este es un caso impactante en el sentido más literal. Una joven que dejó su país, cruzó incontables peligros para llegar ilegalmente a Estados Unidos, cargando un sueño sencillo: aprender inglés, acumular experiencia, acercarse cada vez más al trabajo de auxiliar de vuelo. Pero ese sueño fue detenido por algo que ella no podía prever. Alguien de su pasado ya estaba allí, esperándola. Un hombre que seguía alimentando la fantasía de poseerla y que, al ser rechazado, transformó la herida en furia. La tragedia de Jocelyn no habla solo de una muerte. Habla de cómo la violencia puede aferrarse silenciosamente a las mujeres a través de los años, de la geografía, incluso de los intentos de irse muy lejos para estar a salvo. Y nos deja una pregunta incómoda a todos. Si una joven tuvo que cruzar selvas y fronteras buscando una vida nueva y aún así no pudo escapar, ¿qué le falta al sistema que protege a las mujeres? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir guardando silencio? Según tú, ¿en qué se equivocó Jocelyn? Deja tu respuesta en los comentarios.